Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a un nuevo mensaje directo en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy la temática principal de nuestro programa será lo laboral y este anuncio de reajuste al sueldo mínimo de 400.000 pesos para el mes de agosto. Y también queremos revisar algunas propuestas, proyectos también para fortalecer el empleo, para ayudar a los trabajadores que tiene el gobierno del presidente Boric. Tenemos como siempre dos invitados, en este caso dos damas nos acompañan acá en el estudio. Sandra Quintana, Seremi del Trabajo, a quien le agradecemos su presencia. Seremi, bienvenida. Muchas gracias y buenas noches a todos y gracias por la invitación y por la oportunidad de conectarnos con la ciudadanía. Muy bien, y saludamos también a través de Zoom vía remota a Paola Zúñiga, presidenta provincial Concepción de la CUT. Paola, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Feliz de poder participar hoy día en esta conversación. Comencemos de inmediato con lo más contingente, con esto que se supo ayer por la tarde-noche, el reajuste al sueldo mínimo, 400.000 pesos. En un principio, en un momento, se esperaba, Seremi, que fuera fin de año, pero el gobierno decide adelantarlo. ¿Por qué? Por varias razones. Todos sabemos que estamos hoy día en una etapa inflacionaria bastante intensa y que ha provocado el alza de los precios en todos los productos básicos de la canasta básica. Y por lo tanto, la crítica que se ha hecho siempre a los gobiernos es que no actúan en el momento oportuno. Y bueno, y sabiendo todos que se rechazó el quinto retiro, ya necesitábamos efectivamente medidas que pudiesen ir a paliar los gastos que hoy día tienen las familias y que obviamente requieren que exista un aumento en el sueldo, en lo que recibe mensualmente el trabajador y trabajadora. Entonces se determinó en esta oportunidad que ahora en mayo los trabajadores reciben 380.000 pesos. Y en agosto ya los 400.000 pesos, que era una propuesta que teníamos nosotros como gobierno para fines del año 2022, pero dado las circunstancias efectivamente fue necesario adelantarlas y responderle así a la población de Chile que hoy día está esperando estas medidas junto con las otras que ya se habían anunciado, las 21 medidas que se habían anunciado anteriormente. ¿Cómo se llegó a esta medida? ¿Hubo un diálogo, mesas de trabajo? Mira, yo creo que nosotros nos hemos caracterizado por el diálogo y los acuerdos, ¿ya? Y en este caso, bueno, primero una coordinación entre el Ministerio de Hacienda, el Trabajo, Economía, y luego la segunda etapa que es justamente entrar a las conversaciones con los trabajadores y trabajadoras. Y yo creo que ahí la CUT ha tenido un papel fundamental, porque efectivamente hace la mirada de los trabajadores, la presenta en la mesa también. ¿Cuáles son las necesidades de los trabajadores, las condiciones actuales en las que están viviendo hoy día y qué es lo que requieren justamente que el Estado aporte? Y que no nos equivoquemos con medidas que pueden ser por el costado y que no vayan apuntando a la necesidad que tiene la gente. Le dijo la CUT. Paola Zúñiga, representante de la CUT acá. ¿Cuál es tu visión, Paola, de esta propuesta de elevar el sueldo mínimo a 400.000 pesos? ¿Alcanzará? ¿Es algo bueno para partir? Bueno, la CUT lleva bastante tiempo planteando que el sueldo mínimo, consideramos nosotros sobre la línea de la pobreza, son 500.000 pesos. Este es un planteamiento que viene hace rato desde la CUT. Hoy día entendemos que tenemos que ir avanzando, tenemos que superar el sueldo mínimo que hoy día son los 350.000 pesos y dentro de estos 2 meses que lleva el gobierno llegar a este acuerdo de los 380.000 pesos a contar del 1 de mayo y de 400.000 pesos a contar del 1 de agosto, si bien no es lo que nosotros queremos como máximo, porque entendemos que el sueldo mínimo hoy día es para sobrevivir, no podemos decir que una persona va a tener grandes expectativas con un sueldo mínimo. También igual es importante para nosotros recalcar que hoy día el alza de precio es significativa, por lo tanto, si nosotros le damos una mirada objetiva, lo que me va a incrementar, que son 50.000 pesos, me alcanzará si el alza de los precios sigue
creciendo exageradamente, como ha sucedido en los últimos 2 meses? Esa es la pregunta que nosotros también nos hacemos desde la mirada del trabajador. Ahora, es importante también agradecer esta primera negociación formal entre el gobierno y la CUT. Por lo tanto, creemos además que van a existir otras negociaciones y vamos a poder llegar a buenos términos de aquí en adelante. Ahora, Seremi, exacto, se apuesta al diálogo, como usted ha dicho, a adelantarse a esto. En su momento el gobierno fue muy claro: no apoyamos los retiros, estamos en un contexto diferente, preferimos las ayudas focalizadas. En este caso se apela a aumentar el sueldo mínimo justamente como ya una puerta cerrada definitiva a lo que son los retiros, para que la gente entienda de que por esta vía puede haber una ayuda más real que las otras que quedaron en nada en el Congreso. Sí, mira, yo creo que efectivamente el quinto retiro nunca ha sido una de las políticas que se comprometió en el programa de gobierno de Gabriel Boric. Dejarlo bien en claro, fue una etapa que ya para nosotros está superada y que efectivamente lo que tenemos que ir avanzando es en el crecimiento económico, ir avanzando en el mayor empleo, en la recuperación de los empleos, que aquí en la región ha sido más bajo que en el resto del país. Y efectivamente en apuntar a políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, pero que sean en forma permanente, porque el quinto retiro, cuarto retiro, etcétera, es una etapa en que se gastan los recursos y después no queda nada. Y además tenemos un problema con las pensiones y el nuevo sistema de pensiones que se pueda generar a partir de la nueva Constitución. Así es que nosotros estamos apuntando a eso, a nuevas políticas públicas, mejorar el empleo y efectivamente mejorar. Yo comparto con Paola lo que dice, que efectivamente este tema del sueldo mínimo, aumentar el sueldo mínimo, no es a lo mejor lo suficiente, estamos claros en eso, pero va a depender del crecimiento del país también si podemos avanzar más rápido a los 500.000 pesos. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. También aquí hay que incorporar al sector privado. El sector público hace sus esfuerzos, pero nos falta también ahora saber qué tanto va a cooperar el sector privado también en la generación de nuevos empleos, en efectivamente mantenerlos en el tiempo, en mejorar el trabajo, los contratos de los trabajadores y llegar a lo que nosotros siempre hemos dicho, un trabajo decente. Eso es lo que queremos. Efectivamente queremos apuntar hacia el trabajo decente. Sí, Dígame. Paola, quería opinar de eso, a ver. Sí. Dale. Sí, de acuerdo. Yo creo que acá el mínimo común somos los trabajadores. Comentaba yo en algún momento con otra persona hoy día en la mañana y le decía: nosotros, desde el obrero hasta el gerente general de las grandes empresas en nuestro país, son trabajadores. Por lo tanto, hoy día hablar de un trabajo decente involucra muchas cosas. No solamente hablamos de dinero, sino que también hablamos de el trato laboral, el ambiente laboral, todo lo que te genera el trabajo dentro de lo que nosotros llamamos trabajo decente. Y yo creo, como dice la ministra, igual es importante, nosotros entendemos que no se van a solucionar las cosas en 2 meses. Lo que sí queremos es que exista la intención de mejorar. Cuando tú ves que el gobierno tiene la intención de hacer las cosas, los trabajadores vamos a confiar y vamos a estar tranquilos y vamos a tener esperanzas de que vamos a avanzar, sobre todo en la parte económica, en nuestra seguridad laboral, en nuestra seguridad social, en lo económico. Por lo tanto, yo creo que aquí es muy importante el diálogo, porque lo que quiere el gobierno y lo que quieren los trabajadores tiene que tener un mínimo común. Y eso es importante. Trabajar en conjunto nos va a llegar a lograr el éxito. Y eso es lo más importante para nosotros los trabajadores. Lograr que los trabajadores en Chile tengan dignidad, que tengan trabajos decentes y sueldos que les permita vivir, vuelvo a decir, con dignidad y con decencia. Eso es lo importante. No queremos que hoy día los trabajadores tengan que suplicar por un sueldo. Eso no puede ser. Nosotros los trabajadores trabajamos para mantener nuestras familias. Sí. Y eso es lo que el empresariado hoy día debe entender. Nosotros sabemos hoy que tenemos disrupción tecnológica, que estamos avanzando hacia la tecnología, pero eso tampoco puede permitir una cantidad de despidos exagerados como hemos visto últimamente, sobre todo hoy día en el retail,
en los supermercados, hemos visto una cantidad estratosférica de despidos hacia las cajeras. Entonces hoy día todo esto se suma además a un sueldo que no alcanza para vivir. 20 segundos, porque le quiero dar la palabra a la Seremi. ¿A ti te parece entonces que en materia de trabajo adecuado, dignidad laboral, ambiente laboral, fortalecimiento de la seguridad laboral, ¿tú crees que hemos retrocedido después de la pandemia? Bueno, la pandemia nos demostró que retrocedimos en muchas cosas, sobre todo en el tema de seguridad. Ahora, Ya, yo creo que nosotros como trabajadores necesitamos tener todo lo que tú nombraste, pero además tener una seguridad laboral, porque hoy día se implementó muchísimo el teletrabajo. Las mujeres fuimos las más afectadas en ese tema, quedaron muchas mujeres sin trabajo. El teletrabajo además vino a sobrecargar tu trabajo, valga la redundancia, porque nosotras o las personas teníamos unos horarios que cumplíamos dentro de nuestros trabajos, pero además el teletrabajo nos sumó el trabajo de la casa. Entonces todo eso además nos dio a nosotros un retroceso en la pandemia, dentro de lo que podríamos hablar la parte laboral. Sí, Seremi, ¿cómo se enfrenta este problema? Porque sí, es cierto lo que dice Paola. Hace poco hice una entrevista de un estudio que hizo una caja de compensación con una universidad, y la verdad es que el impacto en el empleo, en la felicidad del trabajador y en la identificación del trabajador joven sobre todo con su trabajo se había ido al suelo. Entonces algo pasa. El teletrabajo trajo una oportunidad de innovar, pero a la vez recargó sobre todo a las mujeres. Y hay despidos y hay subcontratación. Usted le tocó ver de cerca el conflicto de los subcontratistas de NAP. Entonces da la impresión de que hay un deterioro en las condiciones laborales. ¿Cómo el gobierno va a enfrentar eso? Mira, yo comparto lo que dice Paola respecto del teletrabajo y de cómo recargó los distintos espacios de trabajo. Los profesores, yo soy profesora, a nosotros nos tocó muy difícil aprender porque tuvimos que aprender a trabajar desde el teletrabajo con nuestros estudiantes. Pero no hay una legislación. Yo creo que el tema de la legislación es súper importante. Existe la ley del teletrabajo, pero está regulada para un ámbito, ¿ya? Y no está regulada para todos los ámbitos que hoy día, con pandemia, se abrieron. Entonces creo que ahí hay un tema de legislación que sí, efectivamente tenemos que apuntar, porque hay que saber efectivamente con qué se queda para el teletrabajo y qué no se queda para el teletrabajo. En lo que se queda y que no está regulado hay que poner regulación, efectivamente, porque si no te invade la vida privada, pues. Entonces, y todos tenemos derecho al descanso, tenemos derecho a tener nuestros tiempos, y nuestro trabajo tendrá que cumplir un horario de 8 horas o 9 horas diarias. Es necesario, y yo creo que el Estado ahí sí nos puede apurar con la legislación. Efectivamente sí tiene esa obligación. Pero esa es tarea del Congreso también, entonces. Exacto, es que la iniciativa hoy día, con el actual sistema de gobierno que tenemos nosotros, es desde el legislativo hacia el Congreso. Tiene que salir la ley, como digamos, para que salga por un tubo. ¿La jornada de 40 horas es prioridad? Absolutamente. ¿Cuándo? Absolutamente. A partir de ahora, porque claro, tiene que salir el proyecto de ley, pero las condiciones tenemos que empezar a generarlas nosotros desde ahora, porque hay un acuerdo tácito ya. O sea, aquí desde izquierdas a derechas hemos ido avanzando porque nos damos cuenta que el resto del mundo está operando ya, en muchos países se está operando con las 40 horas. Y eso no ha significado la pérdida de la productividad, porque lo que hoy día se dice en contra de esto es que se pierde la productividad. No, se gana lo que ella está diciendo. La crítica que decía la Paola es súper cierta. Los trabajadores hoy día no tienen las mejores condiciones laborales. Sientes tú que te agobias demasiado, que no tienes tiempo para tu vida familiar, que efectivamente, imagínate con todos los tacos que tenemos ya aquí en Concepción, si tú llegas a tu trabajo te demoras 2 horas, 3 horas en llegar a tu trabajo, y después viene tu tiempo laboral, después otras 3 horas para irte para la casa, y ¿en qué hora vives? Entonces, no hay vida. Sí, Paola, tengo que ir a la pausa comercial, pero volvemos de inmediato y vamos contigo. Perfecto.
Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Directo en TVU estamos hablando de temáticas laborales. Paola Zúñiga, presidenta de la CUT Provincial Concepción. Estábamos hablando de la jornada de 40 horas como uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno. ¿Lo comparten los trabajadores? La verdad que para nosotros hoy día priorizar la vida familiar es fundamental. Hoy día se han perdido muchos valores, sobre todo el apego familiar. Y hoy día creo que esa es una tremenda oportunidad para nosotros los trabajadores, una tremenda oportunidad. La ministra lo decía, cuántas horas te demoras en llegar a tu trabajo y cuántas horas de vuelta, cuántas horas tú le dedicas a tu vida, a tu familia. Hoy día hay que sumarle el incremento del salario mínimo, además de la disminución horaria. Yo creo que la calidad de vida para los trabajadores va a ir mejorando. Y yo creo que el gobierno, los trabajadores, todos apuntamos a que esto sea lo más rápido posible, efectivo. Yo creo que estamos todos en esa postura. Nos dimos cuenta que en la pandemia nos dimos cuenta de que la vida es muy corta y que se te puede ir en cualquier momento. Por lo tanto, los momentos con la familia son fundamentales. Yo creo que es la base de nuestro hogar, el poder compartir momentos. Así que felices de que esta iniciativa pueda llevarse a cabo, que son las 40 horas. Pero aquí hay una contraparte, que debería ser un complemento, pero muchas veces contraparte el empresariado. Exacto. Y quiero volver a lo del sueldo mínimo. ¿Usted cree que la economía, las empresas van a poder tener las capacidades para pagar un sueldo mínimo de 400.000 pesos? Sí, lo que pasa es que va a haber ayuda. Ya, desde el gobierno también hay un aporte, sobre todo a la pequeña y mediana. Porque las pymes están preocupadas. Exacto, creo que a la hoy pequeña día y mediana empresa. reclamaron un poco. Sí, efectivamente aquí hay un apoyo a la pequeña y mediana empresa. Cuando no sean capaces de resolver el tema de la inflación durante 12 meses, va a haber un acumulado ahí y ese acumulado va a significar que sobrepasa el 7% de la inflación. Entonces efectivamente va a haber un apoyo desde el Estado a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, sí está. Quiero apuntar al otro puntito cortísimo. Sí. Pero cuando tú hablas de las 40 horas y que el empresariado también es parte importante, porque nosotros sabemos que en el Estado estamos de acuerdo. El empresario tiene temores, ¿ya? Pero el otro día tuvimos una reunión en IRADE y lo planteamos el tema de las 40 horas. Y fíjate que yo no sentí que hubiese un alejamiento de la idea de implementar estas 40 horas. Es más, hay bancos que ya lo tienen implementado, hay municipios que lo tienen implementado, hay parte del comercio que también lo tiene implementado. Entonces yo creo que es cosa de flexibilizar también. Si no se trata de que todos los que estamos trabajando de 8 de la mañana a las 7 de la tarde vamos a salir a las 4, no se trata de eso. Se trata de que el empresariado, si ve que es necesario hacer los turnos, pero respetándole las 40 horas a los trabajadores, yo creo que el trabajador nunca tiene una mala intención, siempre hay una buena intención de parte del trabajador, de cuidar su empleo, ya, pero también quiere un buen trato. Eso. ¿Qué otros proyectos pretende implementar el gobierno para ayudar a la clase trabajadora? Sabemos que está el IFE laboral. Sí. Sabemos que está el plan Chile Ayuda, que también hay... Sí, mira, ¿Qué podríamos destacar como hoja de ruta? Mira, a nosotros nos preocupa el tema de la recuperación de empleo. ¿Ya? En esta región estamos lentos, dijo usted.
Estamos mucho muy en bajos. comparación A al nivel país. nacional es 85%, Ya. a nivel regional 64%. Eso significa que estamos bajo la media nacional. Pero ¿cuál es el tema? Creo que hay que hacer un análisis bien específico. La mujer ha sido la que más perdió los empleos durante el tema de pandémico, ¿ya? Ahora tenemos que ver cómo recuperamos. Y para eso, por ejemplo, las medidas que se han tomado es que el tema de la sala cuna, que antes era hasta los 2 años, ahora hay un subsidio hasta los 4 años, ¿ya? Después viene la otra parte, que si el niño está en el colegio y su mamá, por ejemplo, se tiene que retirar de su trabajo a las 6 de la tarde, tiene el programa de 4 a 7, que también está subsidiado por el Estado. Entonces, ahí la mamá puede salir de su trabajo, pero su hijo está protegido en el colegio, ¿ya? Eso es importante también que todos sepamos que hay estos apoyos, porque la mujer hoy día tiene que reingresar al mundo laboral. Y otro tema que es importante, que algún día a lo mejor lo podemos retomar, que es el tema del trabajo informal. Ese es un temazo. Lo vemos todos los días en las calles. Sí, lo que tú decías delante, antes de empezar el programa, tú hablabas del comercio callejero, si no me equivoco. Sí, o el ambulante. Exacto, el ambulante. Ese es trabajo informal, pues. Pero ¿cómo? Eso no aparece en ninguna estadística, pero necesitamos que esa gente en algún momento cotice, que ingrese al mundo formal. O sea, usted no los separaría, no los aislaría, usted le daría la oportunidad de formalizarse. Todo lo contrario, yo creo que hay un que plan trabajar para con el comercio ellos. informal? Por lo menos esta seremía sí lo tiene, pues nosotros sí queremos conversar con los trabajadores y trabajadoras. Yo te vuelvo a repetir lo que decía adelante, el trabajador chileno es un trabajador que de verdad es respetuoso. Ya, conversando él entiende cuando la condición es esta y bueno, a lo mejor más temprano que tarde, pero queremos que ingresen a la formalidad porque es necesario para su futuro. En la época del gobierno del presidente Piñera, sobre todo en el último año, se decía hay trabajo pero la gente no quiere trabajar. ¿A ti te parece, Paola, que hay interés por trabajar pero que falta esa red de apoyo justamente, entre otros para las mujeres? Para que se recupere el empleo, que aquí en el Biobío está más lento. Yo no entiendo la frase de que los trabajadores no quieran trabajar. Yo creo que hoy día nosotros lo que necesitamos es mayor capacitaciones, flexibilidad de horario. Las mujeres queremos trabajar, hoy día son muchísimas las mujeres que son jefas de hogar y que, como recién lo decía la ministra, es importante para nosotros tener un red de apoyo. Muchas mujeres no tienen familia que les pueda otorgar el apoyo por el cuidado de sus hijos. Por lo tanto, no es que no quieran trabajar, simplemente no pueden abandonar sus hijos por trabajar. Por lo tanto, hoy día es fundamental esta red de apoyo, que existan estas salas cuna, que existan apoyos después del colegio, que existan capacitaciones, que existan modalidades donde la persona, si perdió el trabajo, pueda aprender otro camino con el cual poder defenderse y solicitar otro trabajo. Por lo tanto, creo hoy día que las redes de apoyo son fundamentales desde el gobierno hacia los trabajadores. Seremi, dígame. A ver, los trabajadores tienen derecho a protestar, ¿cierto? Pero hay formas. ¿Qué le parece la movilización de los camioneros? Primero, yo entiendo la problemática de algunos camioneros no todos son grandes empresarios, hay muchos choferes. Que están preocupados por el tema de seguridad. Eso yo lo puedo comprender, no tengo ningún impedimento para no hacerlo. Y creo que es importante preocuparse de la seguridad nacional, no tan solo de los camioneros. Yo creo que aquí hay un problema de seguridad nacional en otros ámbitos también. Pero sí creo que hay que hacer las cosas en el momento oportuno. Y una de las cosas es el diálogo. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo todos, ya todas las seremías, el gobierno en general. Pero cuando se plantean estas cosas así intransigentemente, yo creo que no apertura, porque no porque hoy día se hace un paro, mañana se solucionó el problema de seguridad, no va a ser así. Pero si nosotros no generamos estas redes de contacto para poder generar las soluciones, efectivamente nos sacamos mucho. Y creo también que es poco oportuno porque hoy día, en que esta región de casi todo el país estuvo con un temporal tremendo, que nos costó movilizarnos a todos y tener además las carreteras cerradas, me parece de un descriterio enorme. Creo que hay que cuidar también que las cosas se hagan bien para que se comprendan.
¿Hay un plan especial para la provincia de Arauco para fortalecer el empleo allá, una zona tan compleja? Sí, mira, yo eso te iba a comentar y quería unos minutos. Mira, por ejemplo, nosotros queremos trabajar bastante las capacitaciones y el organismo que tiene la Seremía del Trabajo es el CENSE, ¿ya? Y en el CENSE estamos efectivamente potenciando los cursos de capacitación para las y los trabajadores. Pero también decir que está el IFE laboral, que la gente no se quede sin postular a su IFE laboral, se extiende hasta el mes de septiembre. También tenemos un apoyo a la canasta familiar, junto con el subsidio único familiar, que son aproximadamente 6.140 pesos por persona del núcleo familiar. ¿Te fijas? Por lo tanto, el subsidio familiar va a aumentar aproximadamente a sobre 80.000 pesos. Y esto se va a dar en todos lados. En relación a la zona de Arauco, etcétera, nosotros estamos disponibles para mejorar las condiciones de todo el mundo siempre y cuando también nos acerquemos, nos permitan acercarnos, porque también es importante llegar a conversar con las y los trabajadores de toda la zona del país, sin sentir que efectivamente puede haber un obstáculo en la conversación y no un avance. Nos quedan poquitos minutos, hablemos de las pensiones. ¿Te parece, Paola, que fue un error rechazar los retiros del 10%? Porque así hay como gente, así como hay personas que se oponen, la autoridad, el gobierno, algunos parlamentarios, hay personas que en la casa a lo mejor lo pueden entender, pero hay otros que dicen que no, la plata es mía, ¿por qué no la puedo sacar? ¿Qué opinas tú? Bueno, acá las opiniones son divididas. Si uno lo piensa sin tener mayores conocimientos de economía, y voy a tener una pensión mínima que no me va a alcanzar ni siquiera para sobrevivir, y si yo hago un retiro y esa pensión va a quedar disminuida en 10.000 o 20.000 pesos mensuales, la gente dice, no voy a tener nada, prefiero tenerlo hoy día, solucionar problemas, quizás obtener algo que no habían podido comprar y vivir con un poco más de recursos. Yo creo que las decisiones no son de nosotros, son del gobierno, pero el gobierno debería entender y escuchar a las personas. Yo creo que hace ruido que gran parte de los trabajadores en Chile solo vivan con el sueldo mínimo y exijan que su dinero que ha sido retenido durante muchos años para asegurar una pensión no vaya a ser la óptima, ni siquiera una pensión decente que te permita sobrevivir. Y además viendo durante la historia de la AFP cómo nuestros dineros se perdían en la bolsa y las ganancias se las reparten los dueños de las AFP y las pérdidas las asumimos nosotros los trabajadores. Entonces, si tú me preguntas a mí en los últimos 2 años y las personas vieron incrementado sus ahorros en la pensión, todo lo contrario, vieron pérdida, aún así no teniendo los últimos retiros que fueron rechazados. Por lo tanto, creo que el gobierno debería ver la posibilidad o estudiar la posibilidad de un apoyo concreto hacia los trabajadores si no está de acuerdo con el retiro del 10%. Seremi, más apoyo directo, ingreso. Sí, yo creo... ¿Se podrá focalizarlo? Focalizar por mientras, a pesar de que a nosotros no nos gustan mucho las políticas focalizadas, pero sí, creo que es fundamental hoy día para salir justamente del tema inflacionario que hay, de este aumento de los precios de los productos en general, es necesario los apoyos, creo que es fundamental. Y respecto de lo que pasó con los retiros y todo esto que usted comentaba hace poco rato con Paola, es importante decir que mucha gente retiró su 10% 1, 2 y 3 veces, pero por rabia. Más que por la necesidad, por rebeldía, porque tú te dabas cuenta de lo que decía Paola hace poco atrás, las pensiones miserables, volvías a la pobreza, o sea, dejar de trabajar significaba volver a la pobreza. Así es. ¿Ya? Y por lo tanto la gente con rabia retiró eso porque era mejor tenerlo ahora que efectivamente después... Sí, ahora, Seremi, disculpe, eso se arregla con un nuevo sistema de pensiones. Usted dijo, bien, avanzamos en el sueldo mínimo de 400.000 ahora. Vamos a avanzar en la jornada de 40 horas ahora. ¿La reforma de las pensiones cuándo?
Es que tiene que cambiar el sistema previsional, po. Y el sistema previsional... Pero bueno, ustedes tienen un plan, ¿cuándo lo van a presentar al Congreso? Porque eso Sí. es lo que los parlamentarios están pidiendo. Exactamente. Y también se nos va a topar después con una nueva constitución que tiene que ser más o menos O primero coherente tiene que venir una o ir reforma avanzando hacia tributaria. Perdón. O primero tiene que venir una reforma tributaria. Efectivamente tiene que venir la reforma tributaria, pero lo que quiero decir es que por un lado estaría la posición que tiene el gobierno respecto de cómo avanzamos a un mejor sistema previsional, y por otro lado tenemos también una constitución que está a puertas y que efectivamente también nos puede generar un nuevo sistema, pero esto tiene que conversar, porque no podemos hacer cosas que después, armar algo para deshacerlo después. O sea, se que ir está mirando lo que avanzando. está pasando en la convención. de Sí, igual absolutamente, pero sí es lo que acabas de comentar tú, la reforma tributaria es fundamental. Si no tenemos los recursos, efectivamente, ¿cómo armamos un nuevo Sí, sistema? esa es como la madre de todo. Exacto. 30 segundos, Paola. Actividades para el 1 de mayo, acá en la zona. ¿Van a tener? Sí, por supuesto, y qué bueno que me das el espacio para poder invitar a todos y a todos los trabajadores. Este domingo a las 11 de la mañana nos vamos a reunir en tribunales, luego vamos a avanzar por O'Higgins hasta llegar a la Plaza España, donde vamos a tener un acto y esperamos que Concepción apoye a todos los trabajadores y invitarlos a unirse a esta fuerza que somos todos. Todos y cada uno de nosotros somos Bien. trabajadores, por lo tanto, celebrar nuestro día. Paola Zúñiga, gracias por participar en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sandra Quintana, Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región del Biobío, muchas gracias por venir a TVU. Gracias a ustedes por la invitación y también me uno a los saludos para todos los trabajadores y trabajadoras, y voy a estar en la marcha y en el acto, como corresponde. Eso es, muy bien. Nos vemos mañana en otro mensaje directo, que esté muy bien.